Es un placer presentaros al siguiente ponente, que seguro que ya conocéis, Rubén Lijó, ingeniero, fundador de Hablando de Ciencia, cofundador de Vector Producciones y con un montón de proyectos en la cabeza, sobre todo emprendedor. Y nos va a hablar de energía eólica, que el viento sopla a tu favor. Muy buenos días a todos antes que nada y muchísimas gracias por venir tanto estos días del evento como hoy domingo, un día lluvioso, a la charla. Voy a hablarles acerca de energía eólica y para ello vamos a visitar un breve momento a el antiguo Egipto para ver cómo tras las navegaciones fluviales que eran muy comunes en aquella época en estas civilizaciones y en otras, ellos pensaron que para competir comercialmente con los fenicios debían lanzarse a una nueva aventura, a ir al mar y navegar por allí. Y para ello de lo que se valieron es del aprovechamiento del recurso del viento para poder mover sus barcos. Esto lo podemos observar en esta pintura mural de la necrópolis de Tebas, que ya data del siglo XVI antes de nuestra era. Puede decirse que es una de las primeras soluciones con las que se pensó aprovechar el recurso de la energía del viento para esas necesidades. Y si después damos un salto hasta Persia, podemos observar los primeros molinos de viento, ya en el siglo V de nuestra era. Estos eran molinos que tenían, como pueden comprobar aquí, unas pequeñas aspas rectangulares, unas 6 o 12 dependiendo de cuál fuera, y la energía del viento accionaba un eje vertical que servía para moler caña de azúcar. A partir de aquí este invento se fue extendiendo por Asia Central, por China, por India, al resto de Europa, y lo que quiero con esto simplemente es ilustrar cómo a lo largo del paso de los tiempos, el ser humano ha ido adaptando el aprovechamiento del recurso eólico a las distintas necesidades que se ha encontrado en cada época, así haciendo que el viento sople a su favor. Por esto no es difícil, no es raro pensar que en el último siglo se haya también buscado una solución para obtener energía eólica adaptada a una de las necesidades mayores de nuestra sociedad actual, que es la generación de energía eléctrica con los aerogeneradores. Los primeros prototipos vinieron por allá a finales de la década de los 70 de manos de empresas como Vestas o Bonus, empresas danesas, y estaban en torno a unos 20 kilovatios de potencia nominal. Dicho así suena un poco sin orden de magnitud, pero lo digo porque quiero compararlo con este prototipo de aquí, que es el mayor aerogenerador de España ahora mismo y uno de los mayores prototipos del mundo. Es un prototipo de investigación de la empresa española Gamesa para aplicarlo en el mar. Es un prototipo offshore de 5 megavatios. Estamos hablando de que en tan solo unas décadas hemos aumentado 250 veces la potencia nominal de los aerogeneradores. Este en concreto está en la isla de Gran Canaria y, aunque sea marino, está instalado en un puerto porque es un prototipo de investigación y lo que se intenta es ver cómo funcionan estos entornos. Pero nos vale para ilustrar un poco este crecimiento y por darle un poco orden de magnitud física también, ya que aquí no tenemos referencias, podemos compararlo con las Torres Kio de Madrid, que seguramente muchos habrán visto, y vemos que mide 40 metros más que ellas, o que tan solo una de las aspas de este aerogenerador tiene la completa envergadura de un Boeing 747. Si con esto alguien se queda con ciertas dudas o lo que sea, el cuadradito aquel de allá rojo, que parece una cesta de fruta, es un helipuerto, o sea, aterrizan helicópteros en la góndola de este aerogenerador. ¿Por qué esa obsesión con hacerlos cada vez más grandes? ¿Por qué tienen que ser más altos? Vemos aquí una evolución temporal del tamaño de los aerogeneradores y es exponencial, se ve clarísimo. Para comprender un poco esto, bueno, antes de seguir basta con decir que el de Gamesa que vimos antes es el tercero por la derecha y ya hay prototipos de investigación de Vestas que se aproximan mucho al segundo por la derecha. O sea que vamos más o menos siguiendo esa tendencia y esa previsión. La cuestión está en que para entender el crecimiento físico también de estas máquinas debemos, aunque sea de manera superficial, introducir cómo funcionan. Y para ello vamos a abrir uno. Aquí se ve claramente cómo las aspas del aerogenerador están conectadas a un eje, que después lo lleva a una máquina eléctrica, que es esta cajita azul que vemos aquí. Un aerogenerador, al fin y al cabo, es una máquina que pretende captar la energía del movimiento del viento y transmitirla a un par mecánico, a una fuerza de rotación en el eje que está pisando este muchacho. Después eso va a la máquina
y los campos magnéticos que se producen en el interior de ella interactúan para generar la energía eléctrica que después se vierte en la red. Con esto es muy fácil poder pensar, y de hecho es así, que cuanta mayor energía mecánica logremos captar del viento, mayor energía eléctrica seremos capaces de generar en esta máquina, o en máquinas mayores. Entonces, ¿cómo captamos esa energía? Además de los distintos controles de palas que hay, de aplicaciones de electrónica de potencia que nos ayudan a optimizar un poco todo esto, la solución más simple a simple vista, que podrán ver todos, es aumentando el diámetro de captación de energía del viento. Y esto se hace aumentando el tamaño de las palas. Ahí ya tenemos un argumento, por así decirlo, muy fácil de entender de por qué se hacen las palas tan grandes como la envergadura de un Boeing 747. Ahora, ¿por qué la altura de las torres Kío? ¿Por qué tan alto? Porque también para lograr captar mayor energía del viento tenemos que sortear los obstáculos que nos encontramos. Aquí vemos una montañita ahí adelante, muchas veces se ponen en zonas zonas industriales que a lo mejor los propios edificios puedan distorsionar el flujo del viento. Entonces, si logramos captar ese viento en alturas más altas, podemos también evitar esa distorsión de los edificios y además acceder a velocidades mayores de esas alturas para poder captar mayor energía. Entonces, habiendo entendido esto, vamos a la cuestión medioambiental. Actualmente, con la escasez de recursos fósiles y con el creciente aumento de la contaminación motivado por el aumento de la demanda energética, sí es verdad que son una solución muy importante e interesante para podernos enfrentar a estos problemas. Pero claro, también hay que decir, ¿es correcto decir que es una energía alternativa? Es normal pensar que con todas estas ventajas que nos dan tanto la energía eólica como otros tipos de energías renovables similares deberían asumir el 100% de la demanda energética. Eso es normal pensarlo y de hecho es más común de lo que parece. Pero no es tan fácil. Técnicamente no hay soluciones tan sencillas para poder hacer esto viable, al menos hoy en día. Y para poder entenderlo, vamos a hablar muy brevemente de un aspecto de los sistemas eléctricos de potencia, que es el equilibrio. Funcionan básicamente como una balanza en la que en un lado tenemos la demanda de energía y en otro lado tenemos la producción energética. Entonces, en cada momento debemos adaptar la producción a qué demanda tenemos para generar una energía muy aproximada a la que en cada instante se está consumiendo. Para eso hay que aproximar las curvas de generación a las curvas de demanda. Y esto se hace con modelos de previsión. Entonces, siendo que la energía eólica se basa en un recurso variable, se hace muy complicado poder prever exactamente cuánta energía tendrás y si podrás alimentar un sistema tan complejo como el sistema eléctrico español exclusivamente dependiendo de una energía variable. Aquí vemos en la curva monótona de carga, se aprecia muy bien cómo la energía eólica se encuentra en el rango de generación de régimen especial, arriba, porque es muy útil para adaptarnos a los picos de corriente. Sin embargo, sí es verdad que necesitamos valernos de un mix energético, de otros tipos de energía que puedan ayudarnos a complementar el sistema eléctrico y puedan ayudarnos también a poder garantizar en todo momento estabilidad en el suministro de energía eléctrica. Dicho esto, también hay que decir que, desde mi punto de vista, las energías renovables, más que energías alternativas, que igual puede ser un poco confuso, tal cual lo plantean muchas personas, son energías complementarias y muy valiosas dentro de un sistema eléctrico, dentro del mix energético, pero siempre complementado con otro tipo de energías que ayuden a que nuestro sistema funcione. Aún así, es imprescindible seguir trabajando en ellas. Es muy importante seguir desarrollando soluciones técnicas que nos permitan, si bien no cubrir el 100% de la demanda, al menos en el futuro próximo y medio, ir aumentando progresivamente el porcentaje de penetración de las energías renovables en red para ir progresivamente con ese aumento y reduciendo las emisiones de contaminantes. Así, y como conclusión, yo pienso que el futuro pasa por las energías renovables, que se debe apostar por la investigación en ellas, pero también siendo coherentes con sus limitaciones, sin que eso implique que no podamos apreciar sus virtudes. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado.